Bienvenidos estudiantes nuevamente a las Unidades Tecnológicas de Santander en su campus virtual. Nuevamente estamos en el módulo de Contabilidad General en nuestra segunda sección o segundo capítulo, que hace referencia al marco conceptual de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Las actividades que vamos a desarrollar durante este segundo capítulo son 6. En primer lugar, vamos a participar sobre un foro sobre todo lo que tiene que ver con el marco conceptual de las NIF. Segundo, realizaremos otro foro sobre los elementos de los estados financieros bajo las normas internacionales. Tercero, vamos a hacer una participación en clase para hablar y dar los conceptos en vivo sobre el plan contable generalmente aceptados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. En cuarto lugar, tendremos un foro académico sobre los elementos de los estados financieros, los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los elementos de los estados financieros bajo la norma NIF. Quinto, estaremos realizando una revisión del proyecto, el cual se desarrollará durante el segundo capítulo del módulo de la contabilidad general, el cual por último realizaremos una evaluación sobre todo lo que hemos visto. Estimado estudiante, todo lo que tiene que ver con referente al segundo capítulo del marco conceptual NIF, compartiremos y profundizaremos todos los temas pertinentes, sus conceptos fundamentales, sus características, cuál es el alcance de la norma, cuál es la información financiera que vamos a tratar, cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados, cuál es la contabilidad a nivel mundial, cuáles son las fases del proceso contable, cuáles son las normas internacionales de información financiera, así como el conocimiento de los elementos y componentes de los estados financieros. Además tendremos unos ejes temáticos para profundizar sobre el tema mencionado anteriormente durante la contabilidad general, el cual tenemos características de la información contable, hipótesis fundamentales de la información contable, hipótesis fundamental sobre el negocio en marcha, principios de contabilidad globalmente aceptados, fases del proceso contable, elementos de los estados financieros y criterios de medición. Tendremos un foro, el enfoque que le daremos a este foro y que abordaremos la asignatura de contabilidad general dentro de toda la tecnología. Tenemos referentes sobre el marco conceptual de la NIF, que son las bases fundamentales del marco conceptual de la NIF. ¿Cuándo es que empieza el marco conceptual de la NIF? Por lo tanto, el segundo contenido de la contabilidad abordaremos competencias asociadas en toda la aplicación de los nuevos procesos contables para el registro, análisis y elaboración de los estados financieros apoyados en las normas internacionales vigentes. Por consiguiente, estudiaremos los contenidos enfocados en conceptos, características, clasificación, entre otros referentes a la NIF. Dentro del marco conceptual de la NIF haremos una orientación que es fundamental en el proceso de estudio, en búsqueda de la información, en la contextualización de los distintos contenidos sobre el marco conceptual de la NIF. Tomando como referente los recursos dispuestos, en la plataforma recomendaremos en la web siguiendo la NIF para pymes. Diseñamos un esquema estructurado en dos secciones. Una primera sección para pymes donde vamos a hacer la descripción y las características de las pymes. La obligación e informar o rendir cuentas de las pymes y sus estimaciones significativas. En segundo lugar, tendremos la segunda sección, conceptos objetivos de los estados financieros de las pymes, características de la información financiera de las pymes, principios contables globalmente aceptados bajo las NIF. Los esquemas conceptuales deben entregarse en la semana acordada para ser evaluados, en la cual la socializaremos en la siguiente semana. Para ello, la información obtenida sobre el tema puede utilizar la ficha bibliográfica u otras referencias que ustedes deseen, donde define el alcance de la norma, los objetivos de la información financiera con propósito general, el propósito del marco conceptual, las características cualitativas de la información financiera, estado financiero de la entidad que informa, definición de los elementos de los estados financieros, el reconocimiento y baja en cuentas de los estados financieros y de sus elementos, medición de los elementos, compensación y medición de los elementos, presentación y medición a revelar, conceptos y mantenimiento de capital,
razonamiento con base al marco conceptual. ¿Dónde buscaremos información? Ya sabemos, en bibliotecas, hemerotecas, todos los libros referentes que haya sobre la norma internacional de información financiera de los distintos autores colombianos, o pueden utilizar libros de autores extranjeros, donde ya las normas internacionales son un hecho. Además, podemos consultar las bases bibliográficas de acuerdo a las referencias que aparecen en la diapositiva. Y finalmente, podemos entrar a buscar información en los sitios oficiales de las entidades que manejan la NIP, como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Junta Central de Contadores, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el IFR es el organismo encargado de emitir las normas, el IASB, el IFAD. Bueno, estudiantes, les deseo éxitos y mil gracias por haber atendido a este segundo módulo de Contabilidad General.